Quiero verlo, quiero sentir el poder de un rey. ¿Cómo te haces llamar?, diría Rin, la cual muchos recuerdos pasaron por su mente intentando saber quién era esa bestia y su nombre, pero logrando encontrar el nombre de la bestia sin estar segura del nombre. Ambos al impacto de sus puños hicieron retumbar ese lugar por el salvaje impacto que muchos temblores y volcanes hicieron erupción. El caos aumentó en ese planeta. Rin, al ser impactada, salió impulsada varios metros, cuando a una gran velocidad se pone de pie, lanzando un fuerte golpe a una alta velocidad, destruyendo la telada de la realidad por un solo segundo. Goku no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras vio el siguiente golpe, pero su cuerpo fue demasiado lento para esquivar lo que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo de nueva cuenta, mientras se ponía de pie viendo a un veloz destello carmesí moverse a grandes velocidades alrededor de él sin que pudiera verla. ¿Qué pasa? No me digas que Rin te está poniendo en apuros. Vaya, hablaste demasiado antes, ¿no te parece?, diría Kakaroto en burla, sabiendo que Goku tenía un orgullo más fuerte que el de él. Jaja, esto es lo que quiero, una batalla complicada donde pueda medir la verdadera fuerza, diría Goku, el cual detuvo con mucha dificultad. Había detenido el fuerte golpe que el impacto, así creó una fuerte onda de ki que devastó mucho a su paso. Vaya, has logrado ver mi movimiento, pensé que no serías capaz de hacer, pero veo que me equivoqué, diría Rin viendo al guerrero. Jajaj, siempre te equivocas en todo, eres una excelente guerrera, pero esa confianza de superioridad te hace pasar factura en la batalla. Lástima que tendré que ponerte de rodillas para que sepas que es el poder de un rey, diría Goku cuando impactó un fuerte golpe a una gran velocidad que al mismo tiempo se detuvo en lo absoluto por el brutal golpe y su velocidad. Rin solo sintió el brutal impacto que la envió a estrellarse brutalmente con algunos escombros, que la hizo escupir sangre por el brutal golpe que recibió. Maldición, no fui capaz de ni verlo como fue capaz el de moverse a esa velocidad y hasta destruir al mismo tiempo. Bueno, aunque esta fortaleza es muy propenso que el tiempo se destruido porque no está hecha para este tipo de batalla, diría Rin en sus pensamientos cuando se ponía de pie, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Te dio gracia el golpe o qué?, diría Goku serio al verla, pero se sorprendió que no había causado mucho daño con ese golpe, que podría hacer hasta polvo a un guerrero si él quisiera, pero con Rin fue diferente. Fusión de arma y cuerpo, esa arma, el báculo destructor de mundos, es muy poderosa en esta etapa, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Ahora lo entiendo, al impactarte sentí como impacte un material, que sentí que algunos nervios de la muñeca fueron afectados por ese golpe, pero ya es momento de que me ponga a jugar con mi presa, diría Goku, el cual liberó el 100% de ese poder oscuro y Agamotto que hacía temblar ese lugar. Vaya, sí que es impresionante, está usando el máximo poder de esa fase y hace que mi cuerpo tiemble por ese gran poder, pero quiero demostrar que mis entrenamientos no fueron en vano, diría Rin cuando liberó el 70% de su poder usando el poder del rayo nato ya en su poder. Vaya, sí que tienes un gran poder, pero me imagino que ese no es todo tu poder, diría Goku, el cual ya se había movido a una velocidad descomunal capaz de romper la estabilidad de la realidad de la fortaleza por tal salvaje velocidad. Centella, relámpago, 1000 rayos del sufrimiento, diría Rin cuando lanzó los fuertes rayos a unas grandes velocidades que a su paso solo iban dejando un solo caos. Destructor de mundo, espada Shinigami, ruptura de la realidad, diría Goku cuando su espada aparece en su mano, lanzando el fuerte corte a una gran velocidad que la realidad se partió por tal corte. Los rayos de Rin fueron destruidos por ese poder dimensional mientras al estar distraída, por eso recibió un fuerte golpe que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo viendo a Goku. Vaya, aún puedes ponerte de pie, estás demostrando que no eres alguien de vencer fácilmente, pero eso me gustaría verlo en una batalla a muerte con algunos de los demonios que los vamos a enfrentar por la liberación de esta dimensión. Muchos morirán en esta batalla, pero muchos saldremos con la victoria, diría Goku, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, ese rey de Avalon que te derrotó y humilló, te hizo aprender más de la vida humana, que es muy importante para que nosotros los dioses existamos. Si fuera un mundo solo de dioses sería un caos en todos sentidos, pero los humanos son el equilibrio de todo, diría Rin en sus pensamientos, cuando respondió el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. El brutal impacto de los dos hizo que el planeta se partiera en varios kilómetros. Su batalla está siendo muy destructiva en ese mundo. Goku a una gran velocidad lanzó una veloz patada a donde la guerrera. Rin no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que le envió a estrellarse a una de las pocas montañas que habían en ese lugar mientras a una gran velocidad salió de la explosión. A su paso solo iba dejando caos, destrucción por tal salvaje velocidad de la guerrera.
Vaya, no te piensas rendir, piensas seguir, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos le dieron inicio a una feroz intercambio de golpes y patadas a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos hacían retumbar ese planeta por todo el cielo. Solo se veía dos veloces rayos batallar a unas grandes velocidades. Ambos guerreros se movían a grandes velocidades con fuertes golpes capaces de destruir muchos planetas con solo las fuertes ondas expansivas de sus impactos. Esa batalla estuvo así de pareja durante unos 5 o 10 minutos de un intenso intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. En ese tiempo ni uno dos cedió ante el otro, los dos tuvieron una batalla muy pareja, o eso hacían creer a un ojo normal. Rin cayó de rodillas escupiendo sangre por el fuerte dolor que sentía por los brutales golpes que había recibido, que le habían causado un fuerte daño interno como externo. Sus heridas sanaron lentamente mientras veía a el guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que use demasiada fuerza en mis golpes, por eso no puedes ponerte de pie, diría Goku, viendo a la guerrera que estaba de rodillas. Jaja, yo no estaría tan seguro de tus palabras, soy One Guardiana Suprema, esto no es un impedimento, me pondré de pie las veces que sea necesario, diría Rin, la cual se ponía de pie de nuevo. Sus piernas temblaban, pero eso no le importaba mucho a ella, que está de pie viendo al guerrero seriamente. Vaya, tienes un espíritu fuerte de batalla, pero ¿no crees que has llevado tu cuerpo al límite? Necesitas descansar, acabas de salir de entrenar y estás luchando, no es muy bueno hacer siempre eso, diría Goku serio. Jaja, no quiero liberar mi máximo poder y aún no lo hago, estos golpes solo son una riza para mi cuerpo forjador, quiero demostrar que soy digna de ti, quiero volverme digna de ir a la par del guerrero más temible de las dimensiones, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Digna te volviste desde el momento que los vimos en esa dimensión durante los miles de años que pasaron dentro de la dimensión, fuiste mi única luz que iluminaba mi camino siempre y ahora lo vuelves a hacer, diría Goku, el cual esquivó una veloz patada que iba a donde él a una gran velocidad. Pero quiero demostrarlo, no solo saber, quiero vencerte, diría Rin, la cual lanzó una brutal patada a una gran velocidad capaz de partir el mundo donde estaban luchando. Bien, seguiremos con nuestra batalla si es lo que quieres, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad, pero una fuerte onda de ki lo mandó a estrellarse con escombros mientras se ponía de pie viendo seriamente a la guerrera. Rin había liberado al 100% de su poder, que era bestial, que hacían que ese planeta temblara por su gran poder. Vaya Rin, sí que eres sorprendente, no te estás guardando nada, quieres terminar esta batalla, pero no usaré más poder con esta fase, será suficiente, no quiero pasarme y por error impactar un golpe mal, diría Goku en sus pensamientos, viendo seriamente al destello carmesí que iba a donde él a una gran velocidad. Seguro, tal parece que ella sí piensa destruirte con cada golpe que te daré, es mejor que te tomes en serio la batalla, si no quieres ser humillado por ella, diría Kakaroto serio, ya que sabía que Rin no se estaba guardando nada. No importa si soy humillado por ella, solo que me divierta, después de casi ser eliminado por una guerrera que mando uno de los seres supremos, diría Goku serio, pero en eso el ojo del tiempo brilló intensamente mostrando los miles de futuros que se avecinan y a la vez que cayó de rodillas con un fuerte dolor al ver tantos acontecimientos que eran brutales muertes, sangre se iba a derramar por dos guerras santas que se estarían por ser liberadas. El guerrero sintió que la dimensión se le venía encima, por lo que vio a la vez que detuvo el fuerte golpe que iba a donde él y lanzó una veloz patada que la acertó. Rin no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que le sacó disparada hasta impactar fuertemente el suelo mientras se ponía de pie viendo al guerrero. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás como idiota viéndome? Densutra, quien dice que quiere ser no solo una habladora, Kakaroto está listo para esos finales que vistes también. Ellas y los más cercanos tendrán un terrible final si no los volvemos fuertes, el retorno del rey, la liberación de los demonios, el reino celestial, tres grandes batallas de niveles colosales se aproximan, seremos rivales para todo el caos que se está por liberar, diría Goku serio. Lo seremos, somos unos demonios, Ozaru, que los límites no los conocemos, los romperemos una y otra vez para que la paz transcurra a lo largo de la existencia, detendremos a quienes debamos, diría Kakaroto serio. Bien, voy a poner de rodillas a Rin sin usar más poder, ella me supera pero no me dejará humillar así de fácil, diría Goku, el cual lanzó miles de golpes a unas altas velocidades. Rin no era capaz de ver los fuertes golpes que muchos le daban de lleno, que de una veloz patada fue enviada a estrellarse con rocas mientras se ponía de pie viendo seriamente a Goku. Ella no sabía cómo había sido golpeada. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que has liberado el 100% de tu poder y no eres capaz de ni verme, diría Goku serio cuando se lanzó a una gran velocidad de nuevo.
Maldición, él tiene razón, el liberado el 100% de mi poder y no soy capaz de ni verlo. ¿Cómo es posible esto? Su poder no es mucho, le ganó por un 20% de poder si no mal creo, diría Rin en sus pensamientos, cuando esta vez con mucha dificultad logró esquivar el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad, pero al fuerte patada que iba a donde ella la recibió de lleno, que le envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo, pero fue embestida por miles de golpes, que la dejaron muy heridas en varias partes del cuerpo como internamente. Maldición, Zener, diría Rin sin querer. Goku al lanzar el siguiente golpe, se quedó inmóvil al escuchar ese nombre, se le hacía familiar. Recuerdos sellados empezaron a ser liberados lentamente, pero rápidamente fueron sellados por eternidad de nuevo, porque sabía que no era momento de saber la verdad de su pasado. ¿Qué fue lo que dijiste?, diría Goku serio, ya que eso no fue nada gracioso para él, pero por distraerse así de fácil recibió un fuerte golpe que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se mueve a una gran velocidad y solo vio donde había estado que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Maldición, hubiera aumentado aún más mi velocidad para dar ese golpe final, diría Rin en sus pensamientos, cuando esquivo una veloz patada que iba a su cuello, que casi le da, y si le hubiera dado de lleno, hubiera quedado inconsciente porque esa patada destruye todo a su paso por solo la mera onda expansiva. Maldición, porque la esquivaste, ¿no ves que ese patada podría haber ganado? Pero veo que no fue así, deberé seguir haciéndolo hasta ganar, diría Goku, el cual se movió a una brutal velocidad de nuevo. Maldición, él quiere terminar la batalla lo más antes posible por los fuertes golpes que me lanza, diría Rin, la cual seguía esquivando con muchas dificultades los fuertes golpes que algunos le daban de lleno. De una fuerte patada fue enviada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella. Vaya, aún tienes un espíritu fuerte de batalla, te pones de pie a pesar de los golpes que tienes, diría Goku viendo a Rin mientras toma distancia de la guerrera, mientras la veía con una pequeña sonrisa. Claro, mi fuerza de voluntad es más fuerte que cualquier cosa, me pondré de pie una y otra vez hasta ganar la batalla, diría Rin cuando se pone en pose de combate, viendo a Goku con una pequeña sonrisa. ¿Ustedes dos acaso no ven lo que están por causar si impactan ese golpe una vez más?, diría Vina viendo a los dos guerreros. Perdón, ¿quién eres tú para darme órdenes, maldita mortal?, diría Goku en tono de superioridad, estaba harto de que se metieran en su batalla. Como me has dicho, diría Vina cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, mientras los intensos ojos de Vina eran brutal, su mirada daba miedo al solo verla a los ojos. Ya, ella tiene razón, debemos parar esta batalla, casi destruye este mundo, y si seguimos lo destruiremos, es mejor dejarla para otro día, diría Rin cuando dejó de usar su máximo poder, volviendo a la normalidad para ella de nuevo. Goku solo cedió el poder y cuerpo de nuevo a Kakaroto, cuando del chasquido de sus dedos el mundo volvió a la normalidad. Vaya, tan fácil lo hace ver reconstruirlos destruido al chasquear sus dedos. Bueno, al ser una bestia emperador, eso ni se le complica, su poder trasciende los cielos de los mundos. Bueno, solo hay que esperar que despierte ese magnífico poder que obtuvo en el pasado. Esto último se lo diría Rin a sí misma mientras veía al Saiyajin. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves tanto? ¿Tengo algo en la cara? ¿O qué diría Kakaroto serio por la mirada que tenía de Rin, que no se la quitaba por nada? Nada, que aún no entiendo cómo eres tan débil que no fuiste capaz de hacerme frente en un pequeño porcentaje de mi poder, y Goku me hizo liberar el máximo poder y aún así él no libera ni una fase suprema, solo la fase oscura, y me hizo muy complicado la batalla, pero en fin, diría Rin, la cual veía a el guerrero con una pequeña sonrisa. Bueno, él tiene un poder que puede destruir a muchos demonios si se lo propone, pero él no le gusta hacerse cargo de los de mi raza, pero no importa, ya lo superaré y será el rey de los mundos, diría Kakaroto serio. Jajaja, padre, perdón que me ría, pero eso no está en tu camino, solo seguirás siendo la sombra de Goku. Te recuerdo mi poder, el ojo místico mío me deja ver el pasado y ahora he comenzado a ver los futuros, pero el tuyo más bien es un caos. No eres capaz de hacer nada, solo serás humillado una y otra vez si no logras dominar ese poder llamado la fase eterna por ti, si no el emperador Kratos será quien te elimine de un solo golpe si no eres lo suficiente fuerte para darle por lo menos batalla, diría Ayame sería. Jajaja, hasta tu hija te dice lo débil que eres y en tu cara no se guardó nada. Es mejor que te vuelvas más fuerte si no quieres seguir escuchando esas palabras de tu hija y de los futuros enemigos que en minutos se enfrentarán a uno ellas, y verás que tiene un orgullo más fuerte que el tuyo, diría Goku serio. Vaya, me imagino que has visto el futuro con el ojo de Agamotto, o me equivoco, diría Kakaroto serio al decirle eso al guerrero.
No te equivocas, vi cada acontecimiento, pero ni uno me muestra con verdad lo que va a pasar, a solo futuro falsos. Deberé mejorar en este ojo, pero igual, puede que destruya las realidades con solo ver el futuro, y al hacer eso mucho caos sería liberado, diría Goku serio. Pero realidades y dimensiones son iguales, ¿o me equivoco?, diría Kakaroto confundido por eso. Estás equivocado, la pequeña tela que divida las realidades es muy importante, y las veces que rompemos estela, estamos por liberar versiones de nosotros o peores que nosotros, y aún no estamos preparados para batallas así, y aún casi rompemos la estabilidad del espacio y tiempo, la más temible. Si la llegamos a romper, enemigos formidables vendrán de diferentes líneas del tiempo con tal de matarlos, aparte el caos que se liberaría sería una locura, y la batalla con los guardianes del tiempo también sería muy difícil, por eso es mejor siempre contener el poder de romper realidades y los tiempos, diría Goku serio, ya que sabía el caos que sería liberado y las batallas que se llevaría a cabo. Vaya, eso ya lo sabía, pero no muy bien, pero más que nadie sabe que contener el poder de una fase como la eterna o tú en tu forma Ozaru es muy difícil, y eres capaz de romper la realidad si así quieres, diría Kakaroto serio. Sí, pero por eso siempre estamos atentos en la batalla. Si llegamos a romper la realidad rápido, hay que volverla a la normalidad, diría Goku serio. Ayame, no digas eso, mi padre es el guerrero más poderoso de la dimensión y no hay demonio que pueda con él, diría Akame seria, ya que sabía que podría romper el orgullo de un guerrero como él. Lo siento, hija, pero Ayame tiene razón, no soy capaz de sobrepasar mi poder actual, cada entrenamiento es para que no pase de este poder, diría Kakaroto serio. Eso es debido que aún tienes temor en tus ojos, se muestra el temor que tienes, y eso es lo que te limita, deberás romper ese miedo que tienes, y una sí que te causó un temor muy grande y se nota, diría Rin seria. Si la hubieras visto, su poder rompió toda posibilidad de nosotros, pero se logró vencer, pero fue una batalla difícil, pero logramos romper ese límite, diría Kakaroto. Rin vio la batalla desde ese báculo supremo, pero la cual sabía que Yuna no era tan fuerte, solo que la debilidad y la mentalidad mediocre de Kakaroto los limitó en la batalla, solo eso fue el error en su batalla, porque tenía un 60% de ganar, pero ellos durante la batalla perdieron ese porcentaje a perder como dos estúpidos. Vaya, parece que tenemos visitas, diría Ayame, la cual veía a un lugar específico, que era una de las 12 lunas del planeta. Así que ella era que me estaba viendo, diría Rin, viendo a la guerrera que estaba en esa luna. Bueno, es momento de que pongamos nuestro poder a prueba para ver qué podemos hacer, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras salía del planeta, mientras tenía una sonrisa por la batalla que estaría por liberar. Hija, no te vayas a confiar, estos demonios te pueden hasta romper eso sin que te des cuenta, diría Vina mentalmente a la guerrera. No te preocupes, madre, lo voy a vencer fácil, diría Akame cuando salió del planeta mientras llegó a la luna, mientras fuertes rayos caen en toda la zona donde ella caminaba. Vaya, mandan a una señorita débil a batallar con un demonio, ¿acaso no sabes medir el nivel?, diría Susamaru viendo a la guerrera. Jaja, ¿acaso te pregunto lo mismo? Tu poder es una basura a comparación a mí, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. ¿En serio eso crees? ¿Y eso que no me has visto en acción en ese momento? Olvidarás lo que acabas de decir, diría Susamaru, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Acaso puedes respaldar ese palabras en una batalla, demonio?, diría Akame cuando ya se había movido a una velocidad abrumadora para muchos guerreros. Pero Susamaru no se intimidó ante tal velocidad, al contrario, solo sonrió cuando se dio la vuelta, deteniendo el fuerte golpe que había sido lanzado a una gran velocidad a donde ella. Imposible, ¿cómo fue capaz de detener un golpe de esa magnitud a esta velocidad? Solo fue suerte, diría Akame cuando lanzó una veloz patada a donde la guerrera. Susamaru solo la esquivó fácilmente y a una gran velocidad le lanzó una veloz patada que todo el tiempo se volvió lento por la brutal patada que iba a donde la guerrera. Akame no fue capaz de reaccionar a tiempo, que la brutal patada le dio de lleno, que le envió a estrellarse brutalmente con una luna que estaba a la par, mientras que sintió como los universos se le venían encima por tal brutal patada que casi le parte en dos. Vamos, que no use ni una pequeña parte de mi máxima fuerza y te hice tal daño, diría Susamaru, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Imposible, ella oculta su verdadero poder, así que esta batalla me pondré a prueba el máximo poder de una diosa relámpago. Quiero ver el verdadero límite mío en una batalla con ella, diría Akame cuando se levantó y se volvió a mover a una gran velocidad con un fuerte golpe capaz de destruir algunos planetas. Vaya, sí que eres débil, espero alguno de ellos me dé batalla, diría Susamaru. Pero lo que no sabía que Akame aún no libera su máximo poder, y ella solo está probando su poder ya que quería ver sus límites en una batalla a muerte. Los demonios ahora poseen un poder descomunal a los entrenamientos recibidos por Arturia, pero aún así no son muy fuertes, algunos sí y otros solo son débiles.
Pero la batalla que se estaría por liberar en la fortaleza Dimensión podría destruir algunos universos de ese lugar por la brutalidad y poder de los demonios contra los guerreros que poseen un gran poder también. Susamaru respondió la fuerte patada que iba a donde ella que el brutal impacto creó una fuerte onda de viento que destruyó kilómetros a su paso. Muchas estrellas fueron destruidas por ese gran poder. Vaya, fue capaz de detener mi golpe a esa velocidad. Ella es de admirar, pero podrá soportar una batalla con mis dominios y máximo poder, pues me tocará ponerlo a prueba para ver cómo me sale esta batalla, diría Akame en sus pensamientos cuando se movió de nuevo a una gran velocidad a donde su rival. Susamaru no se quedó con los brazos cruzados, que también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Al no más impacto de sus puños se creó una fuerte explosión que creó un cráter en esa luna, donde se empezaron a mover a unas grandes velocidades con fuertes golpes, que cada uno de sus golpes eran brutales, que al impacto crean cráteres debajo de ellas. Akame se distrajo por tan solo unos segundos, que salió disparada hasta impactar con la luna, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo viendo a la guerrera. ¿Qué pasó? ¿Acaso vencí el tiempo de reacción de una diosa relámpago? Jajaj, eres tan débil que no me harás ni sacar el 10% de mi poder, diría Susamaru en burla hacia la guerrera. ¿Crees que estoy en mi máximo poder? ¿Acaso eres choca? ¿Acaso no ves que no uso mis armas supremas? Nada de mi máximo poder. ¿Acaso te he impactando con algún rayo de mi dominio? ¿Verdad? Solo estoy jugando contigo cuando me toque jugar en serio. Te quiero ver cuando libere el 100% de mi poder, a ver cómo serás capaz de luchar o solo serás otra en mi lista de muertes, diría Akame con una pequeña sonrisa a la guerrera. Eso ya lo quiero ver, si eres capaz de hacer lo que dices o solo eres una habladora como todas las guerreras, diría Susamaru cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad que casi rompe la estabilidad del espacio por su brutalidad velocidad. Vaya, ha aumentado aún su poder, eso la vuelve aún más interesante esta batalla, o será más aburrida, ya lo veré, diría Akame cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, el poder de ese demonio no es muy normal. Antes eran más débiles, no serían capaz de soportar un corte de la espada Nichirin, ahora capaz, si sean capaces de verlos y destruir la katana, diría Vina sería. Pero fue buena idea usar unas capas del material de las espadas en los puños, así capaz sea rival para ella, pero Akame aún no ha usado el máximo poder. Te recuerdo que su dominio es muy fuerte y ella solo está jugando con su rival para ver qué tal es la batalla, diría Kakaroto serio. No se preocupen, Akame es una gran guerrera capaz de destruir a muchos demonios, solo estará jugando con ella, ya verás, diría Ayame mientras sus ojos dejaron de brillar de ese rosado intenso. Vaya, así que ya ves todo lo que está pasando en batalla, eso es interesante, pero no les digas mejor nada del resultado, quiero ver cuál es el máximo poder y cómo se desempeña Akame en batalla, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver la batalla. Vaya, si supieran que la batalla terminara rápido según lo que vi, así será, diría Ayame en sus pensamientos al ver a los guerreros en la batalla. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la siguiente parte de este capítulo y saga.